Chicos, hola, ¿cómo están? Ah, Facebook me está fallando bastante. Entonces, cuéntenme si está bien en audio. No suelo usar mucho Zoom. Cuéntenme cómo está esto del audio. ¿Sí me escuchan? Pero es que nada más hay que mandar el nombre que estamos haciendo. Sí, profe. Ya. Entonces, a ver, chicos, comencemos. Cualquier duda, inquietud, ya saben, ¿no? Pueden preguntar. Creo que aquí tienen un chance de levantar una mano. No tengo idea. Pero estaré pendiente de todo eso. A ver, chicos. Primero, antes que nada, espero que todos estén bien y les saludamos como siempre, ¿no? Tengan cuidado, sobre todo, mantengan cuidado los sépticos. Y en la anterior clase nosotros vimos algo de mm, estructura atómica, que vimos número atómico, número de masa. Entonces hoy vamos a ver todo lo que es distribución electrónica, números cuánticos y un poco de isóbaros isoeléctricos. Entonces, ¿qué es? Si nosotros recordamos la anterior clase, nosotros teníamos lo siguiente. Mm, mm. ¿Ven el mouse? Sí. Ya. Ok. A ver, estábamos en la siguiente clase nosotros viendo algo de estructura atómica que se divide en dos cosas. Algo que se llamaba número másico y el otro que se llamaba número atómico, ¿cierto? Entonces, el número de masa o el número atómico son números que van a estar dados por la estructura atómica como tal. Entonces nosotros tenemos el número atómico que es un número Z que está representado la cantidad de protones total. Un número másico que está dado por un número A, por una letra A. Confirma. eh, ya, un número A que representa la cantidad de protones y neutrones. Entonces, si nosotros llegamos a entender el concepto de que un átomo llega a tener protones, neutrones y electrones de su estructura, ustedes deben considerar que solo por cada orbital me va a permitir dos electrones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo en este caso aquí tengo un orbital, tiene dos electrones, y el siguiente ya no es un orbital, sino es un tipo de orbital o un nivel de energía que se va a representar como la carga o la cantidad total de orbitales. Entonces, si nosotros vemos aquí esta imagen, la del átomo, vemos que hay un orbital exterior que tiene tres electrones, ¿cierto? Ya. Esa carga orbital, este orbital de tres electrones es un nivel que tiene dos cantidades de orbitales, porque como ya les dije ahorita, solo me permiten tener dos electrones por cada orbital. Entonces, como tengo dos y tengo uno más, este ya no se llama orbital. Ahora tengo que llamarle tipo de orbital o tengo que llamarle nivel de energía. Entonces, todos los átomos van a tener tres números estables. El número Z, que es el número de protones, y si es estable, obligatoriamente la carga positiva va a ser igual a la carga negativa. Entonces, si yo tengo este número Z de 10 protones, obligatoriamente voy a tener 10 electrones. Mi número másico que hace referencia a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, y esto ya entendemos que en una prueba ser bachiller muchas de las veces me pueden cambiar. A veces me ponen arriba el A o a veces me ponen abajo el Z,
arriba el Z. ¿Cuándo me doy cuenta que estamos hablando de si es A o Z? Cuando el valor de Z es siempre tiene que ser menor al valor de A. Por lo tanto, O sea, profe, que Z siempre debe ser menor al número másico. sí, porque si tú te das cuenta, A contiene a Z. Entonces, jamás de los jamases podría existir un valor Z mayor a A. Eso me demuestra que es un átomo ilógico, un átomo que no existe, porque no puedo tener cargas, por ejemplo, no puedo tener menos 10 neutrones en un caso así. Entonces, siempre de los siempre, el valor de A va a ser mayor al valor de Z. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, sigamos. Afuera de este hay una corteza electrónica que es la cantidad de orbitales. Entonces, si yo les estoy diciendo que por cada orbital únicamente me permiten 2 electrones, aquí yo tendría que estar representado 3 orbitales. Pero muchas de las veces a ustedes les hacen dibujar en un mismo orbital hasta 6, 10 o 14 electrones. Eso de ahí, como ya les dije, no es un orbital, es un tipo de orbital o también se lo suele llamar nivel energético del orbital, que representa la cantidad de muchos orbitales que están ahí, que suelen decirles suborbitales. Perdón. Entonces, esta carga va a estar dada por el balance de cargas que ya vamos a ver más adelante. Entonces, todo átomo va a tener 3 números. El número, en este caso que sería el número A, en este caso que sería el número Z, y un número de carga, que muchas de las veces ustedes suelen llamarle número de oxidación. Y este número de oxidación tiende a ser positivo o negativo dependiendo del caso, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, todo átomo va a tener 3 números. Cuando el número A es igual en átomos diferentes, se habla que tenemos átomos isóbaros. Cuando el número Z es igual en un mismo elemento, pero varía este valor A, estamos hablando que tenemos isótopos. Pero cuando tenemos entre diferentes elementos este valor Q igualito, por ejemplo, tengo sodio más, litio más, potasio más, estamos hablando que son átomos isoeléctricos. Entonces, existen 3 variaciones de todos los átomos. Cuando el valor de A es igual entre todos los elementos, ya sea cualquier átomo de cualquier elemento, lo que se habla es de un isóbaro. Si hablamos del valor Z, estamos hablando de átomos de un solo elemento. Ahí estamos hablando de isótopos. Pero cuando la carga entre varios elementos, átomos de varios elementos, es igualita, ahí estamos hablando de isoeléctricos. Entonces, ¿qué es esto de la carga eléctrica? Si nosotros aquí yo les pongo dos gráficos. Un átomo de litio porque tiene 3 protones, 3 electrones. Entonces, en el balance de cargas yo sé que tiene 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. ¿Qué es el balance de cargas? Lo único que tiene carga en un átomo son los electrones y los protones. Entonces, el balance de cargas es sumar este valor. El valor de protones que está dado por el número Z y el valor de electrones que está dado por el número E, en este caso, que también se lo va a llamar Q. Entonces, si nosotros hacemos ese balance de cargas, cuando solo este átomo de litio está solito, existe solito, no hay nadie alrededor de él, tenemos un balance de carga cero. ¿Y qué significa eso? Que el átomo es estable. Porque como tiene 3 cargas positivas y 3 cargas negativas, esas se anulan y el átomo es estable. Entonces vemos acá abajo hay otro átomo, igual, este es oxígeno, porque tiene 8 protones y 8 electrones. Entonces, si yo hago este balance de cargas, tengo 8 protones más 8 electrones que me da un valor cero. Y eso significa estabilidad. Cuando llegan a formular compuestos de nomenclatura, también tienen que hacer el balance de cargas, porque
Aquí lo que nos interesa es si ver si se transfieren, se ganan o se pierden electrones. Porque imaginemos, ¿qué pasaría si este átomo de aquí le ataca a este o se sitúa al lado de este? ¿Quién sale perdiendo? ¿El litio o el oxígeno? Les escucho, chicos. ¿Cuál pierde? El litio. El litio, porque tiene menor cantidad de fuerza, tiene menor cantidad de orbitales. Entonces, ¿qué provoca eso, verdad? Cuando yo tengo estas situaciones, ya hablamos de una reacción química. Entonces, si llega un momento donde el oxígeno comienza a unirse al lado del litio, lo más probable es que tenga a robar los electrones, pero no puede robar cualquier electrón. Únicamente va a robar los electrones que estén en el último orbital, que se llama orbital de valencia. El orbital con la cantidad de electrones capaz de ser robado. ¿Por qué? Como estos están más afuera, tienen que diferenciar entre dos fuerzas distintas que suelen confundirse mucho. Es muy distinto a decir yo, la energía o la fuerza que tiene un orbital a la energía con la que ese orbital les ha traído hacia el núcleo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo la energía de un orbital que solo tiene un electrón respecto a la energía de otro orbital que tiene 4 electrones. ¿Cuál es más fuerte? Obviamente la del oxígeno, que tiene 4 electrones. Pero si yo comparo ahora este orbital interno que tiene 2 electrones, la energía que arrastra al orbital o lo mantiene el orbital unido al núcleo es más grande en este orbital. Entonces, cuando ustedes hablan de nivel de energía, están hablando de la energía que están dando los electrones en un orbital, no de la fuerza de atracción. Cuando ustedes les hablen de fuerza de atracción desde el núcleo hacia un electrón, estamos hablando de propiedades periódicas, por ejemplo, como electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización, esas propiedades. Entonces, aquí tengo mi litio que está al lado de mi oxígeno y resulta que los dos llegan a pegarse tanto que este oxígeno es capaz de robarle un electrón. Por ende, el litio va a perder un electrón y el oxígeno va a ganar un electrón. Si yo hago el balance de cargas después de la reacción, porque esto ya es una reacción, yo tengo 3 protones acá porque el núcleo nunca va a sentirse afectado. Y tengo 2 electrones. Pero acá tengo 8 protones y 9 electrones. Por lo tanto, en una reacción química, el balance de cargas cambia. Porque si yo hago ese cálculo de +3 más -2 protones más electrones, tengo un valor positivo, +1. Y si lo comparo acá, tengo un valor negativo, -1. ¿Qué significa este +1, -1? Ese valor +1, -1 es el número de oxidación que ustedes en el colegio les obligaron a aprenderse por tablas. Por ejemplo, ustedes de memoria deben saber que el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio tienen una carga +1. ¿Qué significa eso? Que siempre van a perder un electrón. Entonces, por ejemplo, el oxígeno trabaja con -1 o -2. ¿Qué significa eso? Que siempre el oxígeno va a tender a ganar un electrón o a ganar 2 electrones. Entonces, ¿qué es un número de oxidación o qué es una carga o qué es un balance de cargas? Se define como la probabilidad para perder o para ganar electrones de un átomo respecto a otro. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué tal si este litio ahora se une a un elemento más pequeño? Ya no va a poder perder el electrón. ¿Qué van a tender a hacer? A compartir. ¿Qué pasa si ahora ya no es litio, sino es un átomo mucho más grande? Ahora el que pierde ya no va a ser este supuesto átomo que va a ser más grande, sino va a perder el oxígeno. Entonces, por eso el número de oxidación se llama una probabilidad. Y por eso los números de oxidaciones ustedes deben entender que hay elementos que tienen hasta 5, 6, 7 diferentes cargas. Por ejemplo, cloro tiene -1, +1, +3, +5, +7. ¿Qué significa eso? Que el cloro, independientemente del átomo con el que se vaya a unir, va a tener diferentes formas de unión. Y este electrón que se pierde, que se gana o que se comparte,
a esa zona donde se está perdiendo, compartiendo, ganando, se lo va a llamar desde ahora en adelante enlace químico. Y el enlace químico va a depender de diferentes tipos, y eso vamos a ver a futuro. Entonces, cuando yo analizo solo el átomo solito que ha perdido el electrón, que se ha cargado positivo, al ion tengo que llamarlo cation, porque ha perdido una carga negativa y por ende se hizo positivo. Y al que ganó cargas negativas tengo que llamarle anión. Y cuando un átomo, ya sea solito, está positivo negativamente, significa que va a ser un ion. Entonces, por ejemplo, teníamos aquí, ¿qué significa este litio -2? A ver, entre todos les voy a preguntar, de saber, Que tiene una carga negativa de 2. ¿que tiene la carga o qué significa? Anión, Ya, es un no, anión correcto, pero ¿qué significa? que Porque ganó 2 electrones. que donó, ¿qué significa? ¿Ganar o perder? Perdió. Perdió. Y recuerden que perder es positivo o negativo. Negativo. Positivo, porque Positivo, pierden la carga negativa. porque pierde. Aquí es diferente a las matemáticas y tengan mucho cuidado porque aquí es donde se confunden en la prueba. Aquí el litio No 2 electrones. ganó 2 electrones frente a cualquier otro átomo con el que esté yendo con el que esté yendo a unirse, a formar un enlace. ¿Qué sucede? Está ganando él. Entonces, esa carga se le va a llamar isoeléctrico después cuando estamos hablando de ya varios números. Y cuando hablan de nomenclatura, que ya van a ver en estequiometría y en nomenclatura, a ese número ahora ya le llamamos número de oxidación. Ahora, muchos de los profesores en el colegio suelen confundirse número de oxidación a número de valencia. Resulta que llega a ser parcialmente lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo veo aquí el litio que solo tiene en la última capa un electrón, solo puede perder ese electrón. Por ende, su número de oxidación va a ser +1. Pero el número de valencia se define como la cantidad total de electrones en el último orbital. Entonces, ¿cuál es el número de valencia de este átomo? 1, sin carga. Porque como no estoy hablando de que va a ganar o va a perder, solo me interesa la cantidad total. Entonces, obviamente, el número de valencia es 1. Y por eso suelen confundirse. Entonces, aquí el oxígeno. ¿Cuál será el número de valencia? En este caso, 4. 4. Pero el número de oxidación es -1, porque solo está ganando -1. ¿Sí? Muchos de estos átomos, lo que les interesa es completar la regla del octeto. ¿Qué significa? Siempre tratar de llegar a 8 electrones en los dos últimos orbitales. ¿Cuáles son los dos últimos orbitales? Los orbitales que están en S y que están en P. Por ende, siempre que cojan una tabla periódica, para yo poder llegar al siguiente nuevo nivel de energía que ya habla de toda la cantidad de orbitales, ahora siempre tienen que pasar primero por S y por P para poder seguir aumentando en cantidad de electrones. Si no pasan por S y por P, no pueden existir. Entonces, vamos al principio de distribución electrónica. La distribución electrónica significa cómo va a estar ordenados estos electrones, en qué orbitales, cuántos por cada orbital y cuál es el nivel de energía de cada orbital. Entonces, la distribución electrónica está obligatoriamente vinculada al número Z, porque como sabemos que solo estamos hablando de átomos del mismo elemento, no va a haber este intercambio, no va a haber que va a ganar o que va a perder. Por ende, si aquí tengo yo 10 protones, voy a tener 10 electrones y esos 10 electrones van a estar ubicados en diferentes orbitales, considerando que únicamente van a tener, espérame, déjame terminar y ya te atiendo, que considerando que 2 electrones van a estar por cada un orbital. Entonces dime, pregúntame.
El que me alzó la manito. ¿Quién era? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Puede volver a repetir eso último, por favor? Ya, a ver. La distribución electrónica, lo que nos llega a interesar es la cantidad de electrones. Y esa cantidad de electrones en un átomo solito, en un elemento de un átomo solito, siempre va a estar dado por el valor Z. Lo que ustedes aquí por obligación tienen que recordar y por obligación tienen que acostumbrarse es que a mí únicamente me permiten 2 electrones por un orbital. Y ahí yo voy a comenzar a diferenciar y más adelante vamos a ver que no es lo mismo llamar orbital a nivel de orbital o a cantidad del orbital. Entonces eso ya vamos a ver a futuro. Entonces, la distribución electrónica se simplifica en algo que se llama diagrama Müller-Pauli. Pero esta distribución electrónica tiene 4 principios dados. El primer principio, que se llama el principio de ordenamiento. Este principio de ordenamiento está vinculado obligatorio al número Z, que es la cantidad de protones. Porque si hay una reacción química, como nunca vamos a perder núcleos, el valor Z es correcto, nunca va a alterarse. Entonces, cada elemento, cada átomo de cada elemento, siempre va a tener ese valor Z constante. Y por ende, ese valor Z, si hablamos de átomos de un mismo elemento, va a ser el valor del electrón. El principio de Afau. Aquí lo que nos dice es que siempre tenemos que ubicar los electrones en el nivel menor de energía. Entonces ya vamos a ver el diagrama que comienza con un nivel 1 y hasta un nivel 7 que tienen diferentes nombres. Entonces siempre se comienza por ahí. El principio de exclusión de Pauli nos dice 2 cosas. Lo que siempre les estoy repitiendo. Un orbital solo me permite hasta 2 electrones con espines de cargas distintas. O también suelen decirlo con los 4 números cuánticos diferentes. Entonces recuerden, un orbital únicamente me permite 2 electrones. Y el último que no es parte de la distribución electrónica, sino es una regla para dibujar la distribución electrónica, que se llama principio de máxima multiplicidad o la regla de Hund, donde nos menciona que para que exista un orbital siempre tiene que haber primero un electrón desapareado, que ya vamos a ver uno por uno todo. Entonces vamos. El principio de ordenamiento, ¿qué quería decir? Que estaba vinculado al valor Z, al valor del número atómico, al valor de la cantidad de protones. Entonces, si nosotros vemos la siguiente imagen, que es una tabla periódica, vemos que progresivamente va aumentando ese número Z. Es decir, el hidrógeno tiene un protón, el helio tiene 2, el litio tiene 3, el berilio tiene 4 y así sucesivamente. Pero como también estamos hablando de átomos solitos, estamos hablando que también existe la misma cantidad de electrones. Hasta ahí, ¿alguna duda? No. No. Vamos. Entonces aquí viene lo complejo. La distribución electrónica está dada por lo que se llama principio de Afau o principio de y la exclusión de Pauli. El principio de Afau nos está diciendo que siempre tiene que haber un nivel bajo de energía, un orbital bajo de energía. Entonces, el orbital bajo de energía siempre va a estar dado por los siguientes orbitales o tipo subconjunto de orbitales. Orbital de tipo S, que es el circular, un orbital de tipo P. Entonces, si nosotros vemos en una tabla periódica P, segmento P, ¿cuántos espacios electrónicos tienen? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué significa eso? Que tiene 6 posibilidades de electrones. Y si nosotros nos basamos en lo que hemos estado diciendo, que solo me permiten 2 electrones por cada orbital, ¿qué significa que P? ¿Qué es P? P es el conjunto de 3 orbitales distintos que tienen dirección espacial distinta. ¿Qué sería D? Si aquí D está representada por 5 orbitales, ¿cuántos electrones habría en D? 10. 10, correcto.
Y si estamos hablando de F, que son 7 distintos tipos de orbitales, 14. ¿cuántos? Tendríamos 14. De todas estas, Profe, eso es ¿cuáles? como ese arbolito que saben dar. Sí, Ah, todo, ya. todo se conjuga en el diagrama de Müller-Pauli, que es el arbolito que ustedes suelen decir. Entonces, chicos, verán. Aquí estamos en los orbitales. ¿Cuál de todos es más energético? ¿S, P, D o F? ¿Cuál creen ustedes que es más energético? F, F porque tiene mayor cantidad de electrones. Ahora, en cada uno de estos orbitales, como recordemos que solo tienen 2 orbitales máximo, obligatoriamente el orbital debe presentar 2 espines de opuestos. ¿Qué es un espín opuesto? Que un electrón tiene que girar en un sentido horario, antihorario, con un valor positivo, y el otro electrón, para evitar esa atracción electromagnética que se va a ejercer, tiene que pasar en otro sentido horario con un espín antiopuesto. Entonces, por esta razón, cada orbital siempre va a tener 2 electrones, uno que gira en un sentido y el otro que repele en otro sentido. Entonces, esta es la razón. Ahora, ¿qué es más estable en un átomo y qué es lo que nos interesa a los químicos? Que haya reacciones. Por lo tanto, el principio de máxima multiplicidad de Hund, siempre queremos que esté siempre solito un spin. Entonces, si yo voy llenando los cuadros, ahora el principio de Hund o la regla de Hund es hacer un cuadro por orbital e ir poniendo estos spins, ya sea desapareado cuando está solito o apareado. Pero entre más yo le voy poniendo, siempre tiene que haber un comienzo de desapareamiento. Entonces, si nosotros vemos, está yendo en orden y lo primero que se pone es un principio de desapareamiento y después se desaparece. Entonces, recuerden mucho esto porque esto obligatoriamente necesitan cuando hablan de números cuánticos. Porque si ustedes no tienen este gráfico, a ustedes se les va a hacer muy imposible los números cuánticos. ¿Dudas? ¿No? No. Tenemos el siguiente diagrama que se llama diagrama de Müller o diagrama de Müller-Pauli. Diagrama de Müller se llama cuando solo están las bombitas y diagramas de Müller-Pauli se llaman cuando las bombitas y el orbital o el tipo de orbital tienen la cantidad de electrones. Como podemos ver aquí, S2, S6, D10, F14. Entonces, el diagrama de Müller-Pauli ordena de acuerdo a los niveles de energía, a los niveles principales de energía y a la cantidad de energía que está dentro del orbital. Y comienza a dividirse así. Entonces, si nosotros queremos dibujar una expresión como tal ya en distribución electrónica, lo primerito que tenemos que averiguar es cuántos electrones tiene dicho compuesto o dicho elemento. Entonces, como ejemplo, aquí tenemos el litio, y el litio tiene 3, por ende tiene 3 electrones, y comenzamos siempre. 1s2, 2s1. Este número de aquí es la cantidad de electrones. Y ahora si yo tengo que dibujar, únicamente tengo que dibujar con los cuadritos. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Les recomiendo mucho que esta parte puntualicen porque en las pruebas 0 bachiller esto es lo que más se toma. Entonces, dígame. Esos cuadritos siempre se llenan primero con las flechas hacia arriba, ¿verdad? Siempre hacia arriba primero. ¿Sí? Y cada cuadrito es de un orbital. Entonces, eso también suelen confundirse. Si estuviéramos hablando del orbital D, ¿cuántos cuadros tendría que tener? 5. 5. Y en F, que son 14, tendría que tener 7 cuadritos. ¿Sí? Entonces, vamos a las preguntas que nos han aparecido en y están en sus libros. Un átomo que posee configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, presenta en su capa más externa, ¿cuántos? 1, 3, 5, 7 electrones.
3 electrones. En su capa, ¿sí? Pero ¿qué tal si me dijeran en el orbital? ¿Cuántos presentaría si estuvieran en el orbital? Cuando a mí me dicen capa, me están hablando de la totalidad de esto, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a ver el anterior, más o menos estamos en S2P3, nosotros regresamos aquí, S2P3. Como capa, están hablando de todo el orbital. Tiene 3. Pero si a mí me dijeran cuántos electrones tienen en el último orbital, solo tiene 1. Porque este es el último orbital que se creó y por ende solo hay un electrón. Entonces siempre tengo que corregir estas cosas. Cuando a mí me están preguntando capa, me están preguntando el nivel de energía como tal. Pero si a mí me preguntan orbital, solo me están haciendo referencia al diagrama de Hund. Quiero saber cuántos existen al final, como tal. La configuración electrónica del boro 11.5 es, a ver chicos, A, B, C o D. B. La B. 5. Profe, no entendí el primer ejercicio. Ya le hacemos. A ver, otro. Es la B, Liz. Sí, muy bien, es la B. ¿Sí? Entonces, la mejor forma para que ustedes aprendan lo que se llama distribución electrónica, siempre tengo que hacer ejercicios. Les recomiendo ahora ya terminando esta clase, hagan su primera unidad de química de su libro y ahí van a tener muchos ejercicios de distribución electrónica. A ver, vamos a la anterior. Es muy diferente que a mí me pregunten capa o nivel de energía, que estamos haciendo referencia a todo el orbital P. Pero este orbital P está dividido en ¿cuántos orbitales? El orbital o el tipo de orbital P, ¿cuántos orbitales tiene? Tiene 3. Tiene 3 orbitales distintos en distinta posición. Entonces, si a mí me preguntan ¿cuántos electrones tienen en un orbital, en el último orbital? ¿Cuál estará al final de toda la distribución? Esto es como que dibujara un circulito, un núcleo, y estuviera dibujando orbitales. Entonces, ¿cuál es el último orbital que está al final? Es de este P. ¿Y cuántos electrones tiene en el último orbital P? Solo 1. Porque si nosotros vemos está en S2P3 y el ejercicio de acá está en S2P3. Entonces, muy bien, como aquí me decía una capa, me está hablando de todo el nivel energético. Tiene 3 electrones en el nivel energético. Pero es muy distinto que a mí me digan en su último orbital. Entonces ahí tendrán cuidado. ¿De qué elemento estamos hablando? O sea, profe, sería solo un electrón. Sí, un electrón si me pregunta de orbital. Porque recuerden que el orbital únicamente puede tener hasta máximo 2 electrones. Entonces, obviamente, si yo comparo todo lo que me están diciendo, yo tengo 1, 3, 5 y 7. Y como mi orbital solo tiene 2 electrones, estos ya quedan descartados obligatoriamente. Esa es otra manera de verlo. ¿Sí? Entonces, las preguntas suelen cambiar aquí. Capa, nivel o orbital. Tengo que considerar. Aquí, ¿de qué elemento están hablando ustedes? Ahí el neón, obligatoriamente tienen que decirles que el neón tiene 10 protones. ¿De qué elemento hablamos? La D. ¿De cuál? La D. La D. Sí, muy bien, correcto. Entonces, ¿para qué se hace esta distribución electrónica? ¿Cuál es el principio de distribución electrónica? Todos los elementos van a compartir la última distribución del último orbital. Y cuando yo tengo estas últimas distribuciones del último orbital, siempre va a generarse una nueva familia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, litio termina en familia S1.
¿Qué quiere decir? Que en el orbital S únicamente hay un electrón. Si yo me voy a la tabla periódica, yo tengo litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. ¿Por qué son familia química? ¿Por qué se llaman familia? Porque todos los elementos de esa familia siempre van a terminar en S1. No en el nivel, cuidado, porque van a tener 3S1, 4S1, 5S1. El nivel no, pero sí el orbital. El orbital se asemeja mucho en uno a otro. Entonces, eso los vuelve familia. Por ejemplo, berilio, familia 2A. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. ¿Qué quiere decir? Que en el orbital S siempre va a haber 2 electrones. Y ahora, ¿qué es la regla del octeto? Es unir esto. Unir este orbital de tipo S, y este subconjunto de orbitales de tipo P. Porque solo ahí puedo generar lo que se llama regla del octeto o 8 electrones en su última capa. ¿Dudas? En ese ejercicio, ¿cuál era la respuesta? El D. Porque como el neón tiene 10, yo sumo, ya tengo 15. Y recuerden, aquí ya tengo 15. Y miren aquí, el valor de Z está dado en cambio al otro lado. ¿Sí? Entonces, ahí siempre tienen que, primero averigüen eso, cuál es Z y cuál es A. Siempre, siempre tienen que averiguar eso. Resulta que los números cuánticos son más fáciles. Si yo logro hacer esto de las distribuciones electrónicas, lo de aquí hago correctamente, el número cuántico se vuelve muy sencillo y es lo que más les cuesta a los estudiantes. Un número cuántico es la posición de incertidumbre o la posición de dicho electrón. Entonces, todo número cuántico va a estar dado por 4 números. Todo elemento, todo átomo de un elemento va a estar dado por 4 números. ¿Cuáles son estos 4 números? Un número llamado n o principal, siempre suelen dibujarle con n mayúscula por si acaso, ¿no? Es muy raro que aparezca n minúscula. Una L, que se llama número secundario, una ML o solo M, que suele llamarse número magnético, y una MS o solo S, que se llama número de spin. ¿Qué es cada uno de estos? Los dos primeros números representan la energía de dicho orbital en dicho elemento. Por ende, el número primario se representa como el nivel de energía. El número L secundario se representa como el tipo de orbital. El número magnético se representa como la cantidad o el subtipo de orbitales. Y el número S se representa como el spin, el giro del electrón. Si está para arriba o si está para abajo. Entonces, cada uno de estos números, entonces, ustedes en su tabla periódica y en su distribución electrónica siempre tienen un número principal. Por ejemplo, 1S2, 2S2, 2P6, 3P6. Entonces, ese número de allí se llama número cuántico principal o número de nivel de energía. Muchas de las veces también asociamos a letras. Entonces, un número está asociado siempre a una letra y es el nivel de energía de un átomo. Entonces,